Bien, en esta mañana quiero llevar un mensaje, compartir un mensaje con ustedes. Lo he llamado "Es más que lavarse las manos", pero quiero comentarle un poco antes de iniciar con el mensaje. En la vida de cotidiana convivencia con nuestros familiares, con nuestros hermanos, nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas. Muchas veces lo que sucede es que nos ponemos a pelear hasta el punto de que terminamos, o como en el caso de unos amigos que ellos siendo hermanos pelearon hasta el punto de que uno mandó a la clínica, al otro mandó al hospital. Son situaciones que se presentan, siempre van a haber conflictos en el hogar, siempre van a haber conflictos en la casa. Pero me llama la atención que la escritura habla de un hombre que Dios usó, pero extrañamente, y podríamos pensar que así fue, tuvo problemas, tuvo dificultades, tuvo conflictos con su hermano mayor. ¿Quién era el hermano mayor? Su hermano mayor, Jesús. Y quiero que entiendas esto, porque cuando estudiamos un poco la vida de Jesús, cuando estudiamos un poco la narrativa de la vida de Jesús, la historia de Jesús, nos damos cuenta que hubo un periodo entre los 12 años y los 30 años donde la escritura no es muy clara o no es muy precisa en lo que sucedió con Jesús. Es decir, que en la niñez, lo último que se narra de la niñez de Jesús es que a sus 12 años él estaba en el templo haciendo ¿qué? Estaba predicando el evangelio, estaba haciendo la obra. Dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ahora, después de esos 12 años, hasta los 30, aparece nuevamente en escena. Pero bueno, vamos entonces a pensar. La vida de Jesús fue un joven que tuvo que prepararse, tuvo que estudiar, tuvo que ayudar en su casa. Era el hermano mayor, tenía sus hermanos, tenía sus hermanas, y tenía que haber de pronto los conflictos típicos de un hogar, los conflictos típicos de una casa, los conflictos típicos entre hermanos. Es decir, que habían pleitos, habían dificultades. En pocas palabras, vemos que cuando Jesús inicia el ministerio y cuando Jesús está predicando y Jesús empieza a escoger a sus discípulos, escoge entonces a 12 de ellos. Ninguno sus hermanos, ninguno su familia, ninguno de su casa, ninguno de los que eran de su sangre. En una parte de la historia, Jesús está predicando y alguien se acerca a decirle: Jesús, está tu madre y tus hermanos que están allá afuera. Y él dice: pero mi madre y mis hermanos, mi familia, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y quiero que entiendas esto, porque quiero llevar a colación esto, y es que Jesús, siendo el Cristo, caminando en la tierra, y creo que María y José tuvieron que haberle hablado a sus hijos diciéndole: mira, esto sucedió así, el Espíritu de Dios vino, el Espíritu de Dios se posó sobre mí, dejó una semilla, y esa semilla es su hermano mayor llamado Jesús, que fue un nombre puesto por el mismo Dios, que viene del hebreo, que significa Salvador. Jesús significa Salvador, el Mesías. Y creo que ellos tuvieron que haber conocido toda la historia. Pero hay algo paradójico, porque aún conociendo toda la historia, ¿por qué no empezaron a seguirle cuando su ministerio inició? ¿Por qué no empezaron a seguirle desde el momento que Jesús se bautizó y empezó a predicar el evangelio? Algo pasaba, y es que de una manera real, es que nuestros familiares y los que han conocido nuestra vida, los que han conocido nuestras dificultades, los que han conocido nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, les cuesta mucho creer en lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Eso le ha pasado a muchos. Por eso Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Yo sé que hay familiares que me conocen desde niño y que quizá a ellos no les ha costado reconocer el depósito de Dios en mi vida, pero gracias a Dios, Dios ha venido hablando, y honro y bendigo a cada uno de los que le han creído a Dios. Pero también que es cierto que hay una persona muy especial en la Biblia, un hombre muy especial en la escritura, hermano de Jesús, que después de un tiempo empezó a seguirle, empezó a creerle y terminó convirtiéndose en uno de los apóstoles, y con una de las cartas que está plasmada en el Nuevo Testamento. Y estoy hablando de Santiago. Santiago era medio hermano de Jesús, ¿no? Sabemos que era medio hermano de Jesús. Pero vemos entonces que
¿Cuándo aparece en escena? Estoy tratando de argumentar para poder llegar al mensaje. ¿Cuándo aparece en escena Santiago como seguidor y discípulo de Jesús, su hermano, del Cristo, del Mesías? ¿Cuándo aparece Santiago? Primero hay una convocatoria. Jesús convoca a los 12 discípulos, los instruye, les enseña, pero después hace otra convocatoria, que es la Gran Comisión, donde convoca a los 70. Entre esos 70 aparece en escena Santiago, un hermano de sangre de Jesús, que es comisionado para enviar el mensaje. Bueno, de Santiago tampoco se ahonda mucho en el mensaje de la Biblia, pero hay algunos estudiosos, hay algunos eruditos de la escritura e historiadores de aquel tiempo después de Jesús, llamado uno Josepo, otro llamado Epifanio y otro llamado se me fue el nombre, Egiepo, tiene un nombre todo raro. Bueno, tres historiadores que ellos narran lo siguiente, y es que cuando Jesús muere y resucita, van a buscar a Santiago y le dice: Santiago, mira, tú te has convertido en un hombre de mucho reconocimiento por causa de tu hermano, la gente te conoce, pero quiero que te pares en lo alto de la sinagoga, en el pináculo de la sinagoga, y le digas a todos los que están en la sinagoga que eso de que hablan de que tu hermano resucitó no es verdad. Cuenta Epifanio, cuenta Josepo, que Santiago se para en lo alto de aquel Sanedrín, de aquel lugar, de aquella sinagoga, y dice: bueno, ustedes me conocen, yo les estoy argumentando, ustedes me conocen. Dice Santiago: yo soy hermano de Jesús, aquel que han llamado como el Mesías, el Rey de los judíos, y quiero decirles que no solamente murió, sino que también resucitó y está sentado en la gloria. Quiero que entiendas eso, porque Santiago, al decir eso delante de todo el Sanedrín, firmó su sentencia de muerte. Cuentan esos historiadores que entonces vinieron todos los reconocidos del Sanedrín, y lo que hicieron fue que tomaron a Santiago y lo lanzaron desde aquel balcón, desde aquel pináculo. Lo lanzaron y él cayó, pero no murió allí. Estaba muy delicado, estaba con sus huesos fracturados, estaba prácticamente agonizando. Pero dice ese texto que Santiago declara las mismas palabras que declaró su hermano mayor, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que estaba orando por ellos hasta que vino un hombre. Dice que empezaron a tirarle piedras, y que mientras le tiraban piedras, Santiago todavía los bendecía, y la orden del Sanedrín era que tenían que matarlo, y le tiraban piedras y Santiago no moría, hasta que dice la narrativa de Epifanio y de Josepo que vino un hombre como con un mazo y le dio un solo golpe en la cabeza hasta que hizo que perdiera Santiago la vida. Pero hay una carta entonces. Mira lo que sucede, y es que Santiago, un hombre que había quizá tenido conflictos con su hermano mayor, pero que terminó siguiéndole, terminó creyendo, escribe algo y deja plasmado algo muy importante en la escritura que tiene que ver con lo que nosotros hoy estamos viviendo. Porque en esa historia de Epifanio y de Josepo dicen que Santiago había logrado convertirse en el obispo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto, en el obispo de Jerusalén? Es decir, que se había convertido en el pastor de los pastores de Jerusalén. Se había convertido en el más alto líder. ¿Por qué se había convertido en el más alto líder? Pedro, quien era el líder supremo, llamémoslo así, el líder mayor después de la muerte de Jesús, Pedro tiene que salir huyendo de Israel, tiene que salir y luchar por su vida, escapar, y entonces quien queda a cargo es Santiago. Entonces, cuando Santiago está dirigiendo la iglesia, cuenta aquella historia, aquella narrativa de Epifanio y de Josepo, que vino sobre Israel un tiempo de hambre, vino como una pandemia, como una epidemia. Había mucha hambre en esa región, en Jerusalén, cuando entonces el apóstol Santiago escribe su epístola. Quiero entonces, mis hermanos, que vaya a su Biblia, vaya a Santiago capítulo 4, versículo 8. Ustedes dirán: bueno, pero todo esto, claro, quería poderles argumentar, poderles llevar en contexto el mensaje. Santiago capítulo 4, versículo 8. Quiero que leamos la Nueva Biblia de las Américas.
Si usted lo puede buscar ahí, la Nueva Biblia de las Américas, Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así. Dice la palabra: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Ahora, hay algo básico aquí desde que inició la pandemia, es que durante el tiempo del inicio y las salvedades, más bien las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud, la Comisión Mundial de Salud, ¿cómo es que se llama? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, han dicho que es fundamental que nos estemos lavando las manos. Aquí dice algo, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, punto. Dice: limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Entonces, hay algo que sabía Santiago de lo importante de lavarse en las manos. La situación que estaban viviendo en ese entonces era una situación difícil, pero Santiago reconocía que había algo más peligroso, ojo, más peligroso que la pandemia que estaban viviendo, más peligroso que el dolor que estaban viviendo, algo más peligroso que sucedía allí es que habían, dice la escritura allí: y ustedes de los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Gente de doble ánimo. Ahora escriba conmigo ahí en el chat: lavarnos las manos, y también escriba: hay gente de doble ánimo. Vamos, escríbalo ahí. Debemos de lavar las manos, pero también reconozco que hay gente de doble ánimo. Entonces, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de encierro, en ese tiempo de dificultad, entonces es más que lavarse las manos. Quiero que entiendas esto, es más que, porque hay gente que se cuida de lo que la OMS dice, hay gente que se cuida de lo que quizá las directrices que dan en la empresa, en el trabajo, lo que la fuerza pública dice. Es más que eso, porque hay un trasfondo, y quiero llevarlo al trasfondo espiritual. Quiero entonces que vaya ahí a primer capítulo de Santiago, versículo 8. En la Reina Valera actualizada, la versión 2015. Quiero que escuche esto. Santiago capítulo 1, versículo 8, la Reina Valera actualizada, versión 2015. ¿Qué dice? El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Wow, el hombre de doble ánimo es inestable. Y quiero que entiendas esto, porque lo primero que quiero hablarte, que es más que lavarse las manos, es que se requiere tener estabilidad. Quiero hablarte de esto porque con la estabilidad, cuando tú eres una persona estable, una persona confiada, una persona que sabes para dónde va, la pandemia, lo que estás viviendo, lo que está sucediendo, no te va a sacar del propósito. Quiero que entiendas eso. Si antes de la pandemia tú eras de las personas que no podías llegar a tu casa porque quizá los problemas, las dificultades, los conflictos, tú no llegabas a tu casa porque decías definitivamente no, solo problemas y solo dificultades, y preferías permanecer solo. Ahora con la pandemia, que definitivamente no puedes, vives solo y no puedes conectarte con nadie puede llegar a tu casa, no puedes ir a visitar a alguien. Todo eso puede poner en ti sentimientos y desestabilizarte. Si eres una persona que te sentías rechazado porque quizás llegabas a un lugar y te parecía que alguien te hacía mala cara, quizá tú decías: no voy a tal lado porque allá me miran feo, no voy a tal lado porque allá me critican como me he visto, no voy a tal lado porque allá se burlan por cómo hablo, no voy a tal lado porque eso, lo otro. Te sentías rechazado o rechazada en este tiempo de pandemia donde no puedes conectarte con nadie y nadie se conecta contigo. Puede venir una inestabilidad espiritual y emocional a tu vida que puede desencadenar en cosas terribles. Mira, en la semana pasada había un testimonio a nivel mundial: el suicidio de un hombre de Dios. ¿Por qué de un hombre de Dios? Decimos, si es paradójico esto. De alguna manera, este pastor en Estados Unidos, la opresión, los problemas, las necesidades, quizá los conflictos en el hogar, los conflictos con sus hijos, quizá la desobediencia y la rebeldía de sus hijos, quizá, no sé, su esposa como gotera continua ahí,
no sé, tantas cosas, él quizá queriendo hacer muchas cosas y cometiendo errores tras errores, errores tras errores, lo llevó a tener un momento de inestabilidad. De pronto él confiando en su iglesia, en su equipo de liderazgo, confiando en muchas cosas, soportando su fe en lo natural y no en lo espiritual. Llegó un momento de inestabilidad que tomó una decisión que para muchos es una decisión de cobardes, pero para mí es una decisión muy valiente, y es quitar su propia vida. Ayer leía un comentario de Marcus Witt. Él dice que estuvo en un congreso, eso tuvo que haber sido cerca de hace más o menos unos 10 años, y él estaba en un congreso donde había llegado un predicador muy fuerte, un profeta de Dios, y él cuenta que este profeta dijo: he venido a traer una palabra de Dios para ustedes. Y era un congreso de pastores, de líderes, de ministros del evangelio, y el profeta dijo: el Señor dice que hay muchos de ustedes que han querido suicidarse. Entonces Marcos Witt, que es un cantante reconocido, muy, muy amado, y él cuenta que en ese momento él dijo: este pastor está loco, ¿cómo se le ocurre? Ahí sí se equivocó. Yo no creo que Dios le esté diciendo eso, porque ¿cómo así que pastores que se van a querer suicidar? Eso es absurdo. Pero lo que notó es que más de un 50% de los pastores que estaban en el auditorio pasaron adelante para orar, porque habían tenido pensamientos de suicidio, ¿sí? Luego este pastor, entonces Marcos dice que él pues se sorprendió, porque no se hubiese imaginado alguna cosa de esas, y eso, de hecho, en toda la iglesia se sorprende a veces, porque no sabe la situación que puede estar viviendo un siervo de Dios, un hermano en la fe, los conflictos a veces del enemigo, querer rodearlo y cerrarlo hasta tal punto de llevarlo a tomar una decisión, de confundir sus pensamientos, sus ideas, y generar una desestabilización o una inestabilidad espiritual, emocional, donde viene la incredulidad y donde dice: ¿será que Dios es real? ¿Será que lo que estoy haciendo si es coherente? Y empiezan a razonar. Luego relata Marcos que el profeta dijo: bueno, y hay muchos de ustedes que aún han intentado quitarse la vida, inclusive algunos se han cortado las venas. Y Marcos dijo: ya no puedo creer que eso vaya a ser así. O sea, no, Marcos en su incredulidad. Una hermanita que escucharan diciendo eso, ¿no? Allá el pastor dijo: quién sabe, será cierto o no será cierto. Y resulta que de este grupo, más o menos cuenta que unos 400 pastores levantaron la mano y habían dicho que habían intentado en algún momento quitarse la vida. Entonces, son datos que trae el enemigo a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, y son posibilidades. Cuando alguien escucha a un pastor se suicidó, yo creo que el enemigo viene y trae esa misma posibilidad sobre la vida de alguien y dice: pero si lo hizo un pastor, ¿verdad? ¿Por qué no voy a poder hacerlo yo si ya estoy cansado de mi vida, si ya estoy cansado de fluctuar, de ir de aquí para allá, de avanzar pero retroceder, de caer o de no avanzar? Entonces llegan momentos a nuestra vida que generan esa inestabilidad, pero como no se trata de la emoción, sino realmente de la convicción, de que por encima de todo tú simplemente creas y creas. Así es, y quiero que entiendas esto, porque no podemos ignorar que Dios nos entregó algo que se llama emociones, y no es malo, las emociones no son malas. El problema es, quiero que entiendas esto, una cosa es usar tus emociones, porque para poder predicarte aquí, yo me siento vehemente, tengo emociones donde quiero soltarte una palabra, donde quiero hablarte. Entonces no es malo, es decir, una cosa es usar tus emociones y otra cosa es que tus emociones te usen a ti, que tus emociones te gobiernen a ti. Entonces nos volvemos almáticos porque dejamos que las emociones nos gobiernen en vez de ser espirituales y gobernar nuestras emociones. Porque cuando tú empiezas a gobernar tus emociones, entonces te conviertes en una persona estable, en una persona, no aquellos que decían de doble ánimo, sino una persona estable. Ahora quiero que vayas a Santiago, la escritura en Santiago capítulo 1 versículo 1, la Nueva Versión Internacional. Santiago capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Ok, entonces el apóstol Santiago está enviando una carta en general a sus hermanos en la fe, que por causa, ojo, de
del conflicto sociopolítico y religioso tuvieron que huir. A los judíos que habían creído en Jesús los empezaron a perseguir y tuvieron que dispersarse, tuvieron que apartarse, tuvieron que irse lejos. A todos esos hombres y mujeres fieles en aquella época tan radical, donde el imperio romano quería mantener su dominio. Y no solamente eso, la coalición que había religiosa entre los judíos, entre el Sanedrín y entre el gobierno romano. Ahora, quiero que entiendas esto, porque hay mucha gente dispersa en este momento. Muchos tuvieron que haberse en esa época salir por causa de un llamamiento, de una convocatoria, por causa de su fe. Pero hoy hombres que están en otras naciones lejos de sus familias por causa de servirle a Dios, y que quizá el enemigo les ha bombardeado, aquellos que están en Estados Unidos, aquellos que están en México. Yo quiero bendecir el corazón de nuestro hermano pastor y profeta William Miguel Lengua, que está en México con su esposa, la doctora Marta Quiñones, la pastora. Ellos están allá y pasó algo paradójico. Ellos fueron a servirle al Señor, se cerraron las fronteras, ellos llevan ya más de 2 meses allá en México. Pero así pasó también con nuestro amigo Elson Jones. Él estaba en Estados Unidos esa semana, gracias a Dios pudo regresar a República Dominicana. Pero ¿cuál podrían ser los sentimientos y las emociones de un hombre que por causa de servirle a Dios está viviendo la pandemia lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de los suyos? Puede ser emocionalmente muy difícil, puede ser emocionalmente muy frustrante. Quizá tú estás hoy lejos, óyeme bien, quizá no estás en otro país, quizá los que están fuera o lejos de ti son tus familiares, gente que amas, tus padres, tus hermanos, quizás están en otra ciudad, en otro departamento, pero no tienes cómo conectarte con ellos físicamente. Ayer me pasó algo hermoso, y digo hermoso porque me encontré con un primo que quiero mucho. Y entonces fue una reacción espontánea, porque apenas nos vimos, nos abrazamos. Y él me dice, y después de que nos abrazamos, él tenía su casco puesto, su protector, todo puesto. Yo tenía mi casco puesto, mi protector puesto. Pero es algo hermoso. ¿Por qué lo digo? Porque él me dice, mira, después de 2 meses, eres la primera persona a quien le doy un abrazo. Obviamente, me imagino que a la esposa no le ha tocado en 2 meses. Entonces así me pareció hermosa. Pero quiero que entiendas esto: aparte de su casa, aparte de su familia, es decir, en el exterior, teniendo tanta familia cerca, me dice, después de 2 meses era la primera persona que yo le doy un abrazo. Y yo también pensé eso, cómo una pandemia nos limita y cómo nos ha llegado a frenarnos de poder expresar cosas con las personas que amamos. Y eso puede ser realmente emocional o emocionalmente frustrante y debilitante. Y quiero decirte a ti, siervo, sierva, hijo de Dios, que estás lejos de tu familia, que estás lejos de los que amas. Esto pronto pasará y vienen tiempos de restitución. Pero ¿qué dice el versículo 2? La Reina Valera 95, la versión 95, ¿qué dice? Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, entonces la Reina Valera de Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se puede gozar cuando tenga una prueba? Pero el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En pocas palabras, produce estabilidad. Una persona paciente no es una persona que se desequilibra fácilmente. Una persona paciente es una persona que sabe esperar. Y Santiago le está hablando a la iglesia y les está diciendo: es más que lavarse las manos, se necesita en ese tiempo gente estable, gente confiable, gente que pueda sentirse seguro de lo que Dios le prometió. Y lo primero que he querido hablarte en esta mañana es que es más que lavarte las manos y decir: sí, yo me lavo las manos y tengo las medidas de prevención, es que seas una persona estable. Y la estabilidad tú la puedes alcanzar manejando un equilibrio entre la fe y la paciencia. Santiago está hablando de fe, pero también está hablando de paciencia.
Hoy día muchos pastores se cohíben de hablar de la fe, de hablar de milagros, de hablar de que Dios puede sanar y liberar para no llevar a la gente o a su congregación a un estado de inestabilidad, porque la gente dice, bueno, yo creo, yo pienso, yo oro al Señor y clamo y no viene la respuesta. Entonces la gente empieza como a decaerse emocionalmente, como a decir, bueno, si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué no he alcanzado? ¿Por qué no he logrado? ¿Por qué si le he pedido a Dios, Él no me ha escuchado? Entonces nosotros tenemos que manejar una estabilidad en cuanto a nuestra fe equilibrada con la paciencia. Hay gente de mucha fe, pero cuando no viene la respuesta, de una vez se desanima, de una vez se desestabiliza y dice, quizás estoy equivocado, quizás esta no es la verdad, quizás simplemente me están engañando, quizás realmente Dios no es real, Dios no existe, Dios no hace milagros, porque la gente quiere los milagros de una vez, la respuesta de Dios de una vez. Hay que saber que ante cualquier primero está la voluntad de Dios y que nuestras oraciones en fe deben ser direccionadas porque el Espíritu de Dios nos direcciona y nos guía. Cuando tú entiendes que es el Espíritu de Dios el que te guía, el que te muestra, el que te orienta y tienes fe respecto a lo que el Espíritu de Dios te ha hablado, que va a hacer contigo, que va a hacer a través tuyo, lo que has recibido a través de la palabra, entonces tienes que ser paciente en esperar el tiempo perfecto de Dios donde se desarrolle esa visión y esa palabra de Dios. Allí es donde tú vas a tener realmente estabilidad de lo que estás creyendo en el Señor y de la palabra que recibes. Amén, así es. Y primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, la Reina Valera 1960, versión Reina Valera 1960, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero dice entonces, ¿pelea qué? Pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla. ¿Pelea qué? La buena batalla de la fe. Entonces toda batalla con fe es buena. Es decir, quiero que entiendas eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese tiempo de pandemia, ese tiempo de crisis mundial, ese tiempo de necesidad, ese tiempo quizá de persecución, ese tiempo donde las cosas en el mundo las muestran con dificultades, con necesidades, necesitas mirarlo con los ojos de la fe, necesitas mirarlo con los ojos del Espíritu, sabiendo que detrás de esta crisis hay algo más grande, sabiendo que detrás de esta crisis hay algo más poderoso, y es el poder, aunque se escuche redundante, de nuestro Dios, quien gobierna todas las cosas y que ha extendido su mano para guardarte a ti, para guardar tu casa, para guardar tu familia, para guardar tus hijos. Yo no sé si tú lo crees. Escribe, esta crisis es pasajera, escríbelo allí, esta crisis es pasajera y pelearé esta batalla con fe. Dilo, escríbelo ahí, esta crisis es pasajera, pelearé esta batalla con fe. Porque hoy la gente está desistiendo. Hay mucha gente claudicando. Mira, esta crisis para muchos les ha ganado, el enemigo les ha ganado a través de unas armas que está utilizando, a través del Netflix. Le estoy dando duro a Netflix. Una hermana me dice, no, pastor, pero ¿cómo me da duro ahí a través de Netflix? No, pero que es una realidad. Muchos en este tiempo de pandemia se han enfriado. La Escritura dice, porque por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy tristemente muchos se han enfriado. Hay algunos que no les interesan estos tiempos de conexión. Algunos dicen, yo puedo mirarlo después en la repetición, yo puedo después mirarlo en diferido. Pero si no lo miras, si no tienes el tiempo, la dedicación, el compromiso de mirar esta transmisión, óyeme, en vivo, cuando sea en diferido, cuando sea la repetición, cuando tú puedas darle clic y repetir el mensaje, no le vas a poner atención porque van a haber cosas alrededor que te van a distraer. Por eso hoy necesitas pelear la buena batalla de la fe, necesitas pelearlas con los ojos del Espíritu. Entonces lo primero es estabilidad. Ok, Santiago capítulo 1 versículo 4. Santiago capítulo 1 versículo 4, la Nueva Versión Internacional dice así: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ok, una vez más, léelo fuerte. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ok, entonces dice a feliz término la obra. La constancia debe llevar a feliz término la obra, pero también dice para que seáis perfectos
e íntegros sin que les falte nada. Y lo segundo que quiero decirte es que Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Es más que lavarte las manos. Porque hay gente que dice, ay, yo me lavé las manos y no me ha pasado nada. Y después de eso van a decir, yo llevé y hice todo en orden, todo lo que me pidieron, todo lo que la OMS dijo, y por eso el virus no me tocó, por eso mi casa no fue tocada. Es más que eso, es que Dios tiene un propósito para ti. Escríbelo ahí, Dios tiene un propósito para mí. Según Santiago, en esta epístola hace 7 referencias de la palabra perfecto o de la palabra perfectos. Y esta palabra perfectos, estudiándolo, viene del hebreo tamín y del griego teleos. Del hebreo tamín y del griego teleos, que significa completos, completos, completos. Entonces, de alguna forma, quiero que entiendas esto, nos falta algo. De alguna forma, el más grande predicador que exista en este momento en el mundo entero, le falta algo. Algo le falta. Algo le falta a la humanidad. Algo te falta a ti. Algo le falta a tu hogar. Algo le falta a tu esposa. Algo le falta a tu esposo. Algo le falta a tus padres. Algo le falta a tus hijos. Algo falta, porque Santiago hace referencia cuando habla de perfectos, o sea, tenemos que ser perfeccionados. De alguna forma nos está faltando algo. Hay vacíos en nuestros corazones, hay vacíos en el hogar, hay vacíos en el corazón de nuestros hijos, hay vacío en el corazón de nuestros padres, hay grandes necesidades, y Dios de esta manera está llamando al pueblo para decir, yo quiero llenarte los vacíos, yo quiero saciar tu necesidad, yo quiero suplir cada una de tus peticiones. Quiero que entiendas esto, porque el Señor quiere perfeccionarte. El Señor a través de eso está perfeccionando al mundo. Hombres que caminaban de manera incorrecta, hoy están caminando de manera correcta. Hombres y mujeres que pensaban de manera incorrecta respecto a Dios, el Evangelio, hoy están pensando de manera correcta al Evangelio y a la palabra de Dios y a los siervos de Dios. Óyeme bien, por eso Santiago enfatiza en ser perfectos y completos. Amén. Y esta perfección se desarrolla, dice la palabra allí en lo que acabamos de leer, a través de la constancia. Mira, el Señor le dio una palabra a Noé acerca de construir el arca, y él no la construyó en 6 meses, él no la construyó en 1 año, él la construyó en mucho tiempo. Creo que cerca de 40 años duró construyendo Noé el arca, 120 años, duró mucho tiempo construyendo el arca. Yo creo que en todo este tiempo siempre venían ataques, siempre venían palabras en contra para desestabilizarlo, pero él no dejó la obra a medias, tampoco empezó y no la terminó ni la continuó. Él tenía claro qué fue lo que Dios le hizo, y para eso tú necesitas tener esa relación con Dios, recibir de la palabra de Dios y saber realmente cuál es el propósito de Dios para ti, hacia dónde te lleva Dios, hacia dónde te quiere llevar el Señor. Yo te lo pregunto en esta hora, ¿lo tienes claro? ¿Sabes hacia dónde te está dirigiendo Dios? Porque cuando tú no sabes hacia dónde vas, no sabes qué camino tomar. Si tú no sabes a dónde es que quieres llegar, ¿cómo vas a tomar un rumbo? Así que hoy queremos decirte, tienes que tener claro qué es, hacia dónde te lleva Dios, hacia dónde Dios quiere llevar tu hogar, hacia dónde Dios quiere llevar tu vida personal, tu ministerio, todo lo que eres, todo lo que Dios ha creado en ti. Ya no debes estar fluctuando ni dudando, porque si tú eres constante, llegas allí a esa meta. Si tú tomas un camino para llegar a esa meta, es para llegar a la meta día a día, tienes que caminar día a día. Cuando paras, se detiene el avance. Cuando te paras o retrocedes, se demora más, nos demoramos más en llegar a alcanzar ese propósito. Por eso lo importante es la constancia. Y así como Noé, nosotros debemos ser constantes. Yo creo que Noé día a día con su familia le colocaba una tabla, le colocaba, armaba, le clavaba puntillas, día a día, cada año tiene 365 días, por 120 años, ¿cuántos días? Y él, a pesar de que la gente le dijera, estás loco, no sabes qué es lo que estás haciendo,
cumplido, pero él tenía su visión clara, el propósito por el cual Dios lo había diseñado, lo había traído, y la palabra rema, la visión clara que Dios le había dado a su corazón. No importó el tiempo, pero fue constante, constante. Si él se hubiese demorado 150 años se hubiese demorado en cumplir Dios el propósito sobre su vida, pero él fue constante, él fue claro, recibiendo la visión que Dios tenía para él, fue constante, desarrolló la paciencia y cumplió el propósito. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que esté sucediendo con tu casa, confía en Dios, trabaja, sé constante con lo que tú sabes que debes hacer como padre, como madre, como esposa, como esposo, como hijo. Tienes que ser consciente para que puedas ser constante en tu determinación de cada día mejorar en cada papel que Dios te da por desarrollar. Tienes que ser constante y consciente de cuáles son las mejoras que tú debes tener para cada día escalar peldaños, para cada día avanzar, para cada día crecer y para que tu propósito sea completo y puedas alcanzarlo rápidamente. Ahora, claro que sí, mira que tú dijiste algo fundamental allí, y es que lo que se tardó en Noé en construir el arca, eso fue el tiempo que Dios le permitió al pueblo de poder arrepentirse. O sea que si Noé se hubiese demorado 40 años, solo 40 años hubiesen tenido ese pueblo para arrepentirse, o si hubiese sido 10 años, solo 10 años. Pero sin embargo fueron 120 años donde ni siquiera la gente tuvo la capacidad de creer, de arrepentirse. Pero él sabía que tenía un propósito, él sabía que tenía un propósito en Dios y para Dios. Gloria a Jesús. Quiero entonces que miremos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5, la Reina Valera 95. Me están enviando algunas peticiones de oración. Ahora vamos a orar por esos propósitos, así que usted puede enviarlos a través de el chat del Facebook Live, o a través del chat de la plataforma, o aquellos que tienen el WhatsApp del grupo pueden enviar, de pronto no a nuestro WhatsApp personal, que en ese momento están desconectados porque estamos aquí, pero puede enviarlo a través de los medios que estamos usando ahorita, que es la plataforma Meet, y a través del Facebook Live. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 5, la Reina Valera 95? ¿Qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, entonces dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Y no se trata solamente de lavarse las manos, es más que lavarse las manos, es sabiduría. Porque ¿qué sacas, óyeme, con lavarte las manos si tu corazón, si tus pensamientos están corrompidos? ¿Qué sacas, óyeme, con lavarte las manos y guardarte de no salir a la calle si en tu corazón albergas odio, resentimiento, pensamientos de destrucción, de ruina? ¿Qué sacas porque es que es más que lavarte las manos? Hay que ser sabio, hay que ser inteligente en eso. Y si no sabes cómo resolver el problema, si no sabes cómo vas a llevar adelante las cosas, entonces ora a Dios. La escritura dice en Santiago, que Santiago dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe cómo resolver las cosas, no sabe cómo traer solución a su casa, no sabe cómo traer solución a su hogar. Ayer hablaba con una mujer, fue algo fue extraño, pero creo que fue de parte de Dios, porque cuando llegué a ese lugar y me iba a despedir, una clienta, ella llegó y empezó a hablarme que no, la situación está dura, está difícil, y peor ahora me empezó a decir mi marido que me tocó, porque no le había dejado un pedido la vez pasada. Le dije, yo llegué, estaba abierto todo, pues la reja estaba puesta, pero nadie salió. Entonces empezó a contarme, me fui a buscar a mi marido que estaba por allá en el taller y estaba tomando con unas mujeres y lo tienen de marrano, esa fue la frase de ella. Dijo, pero él lleva más o menos unos 20 días diciendo, me voy de la casa, me voy de la casa, me voy de la casa. Y entonces yo le dije, bueno, si se quiere ir, esa es su decisión. Si usted quiere que acaben con su dinero, lo poco que ha logrado, vaya que lo cojan de marrano, era la frase de ella. Mientras ella se puso a llorar y decirme eso, yo le dije, mira, lo mejor es pedirle a Dios que te dé la sabiduría y te ayude a enfrentar y a afrontar esta situación. Dijo, es que yo no sé, porque mi hijo cada nada me ve llorando. Dice, para mí eso es una locura, porque me toca tragarme las palabras y me toca tragarme el dolor, decía ella. Entonces, en medio de todo eso, yo no sabía realmente cómo decirle tantas cosas que venían de mi corazón.
Y lo único que opté por decirle, vamos a orar, ¿le parece? Oramos, ¿le parece? Vamos a orar. Y entonces empecé a orar, y a medida de que iba orando, el Señor me iba dando palabra de sabiduría. Entonces yo le decía, Señor, mira su corazón, quita el dolor, lo que le hicieron en su niñez, el resentimiento. Y esa mujer empezó a llorar, y en medio de la oración pidiéndole al Señor sabiduría, y venía la palabra de sabiduría para poder llenar el corazón de aquella mujer. Y cuando terminamos de orar me dijo, mira, lo mejor que ha podido pasar es que yo no sé por qué le dije esto. Yo tengo hermanos pastores en otras ciudades, y hablo de vez en cuando con ellos. Ellos me envían notas de voz, me envían oraciones, y eso me ayuda hartísimo. Dice, pero no sabe cómo he sentido que esa carga hoy se me ha quitado. Esas fueron las palabras que le dije. Le dije, hoy sientes, en ese momento he sentido que la carga se va, pero tienes que ser sabia, porque esa carga va a querer venir, esa carga va a querer volver, y entonces vas a tener que pedirle a Dios que te des mayor sabiduría para poder enfrentar y afrontar esta situación. La sabiduría, dice la palabra de Dios, que el necio, aun cuando calla, le es contado por sabio. A veces somos muy ligeros en movernos, en actuar, en decir y en hacer. A veces somos ligeros y soltamos palabras en nuestro estrés, en nuestro mal genio, en nuestro dolor, y causamos daño, ¿verdad? Dice la palabra que si el necio le es contado por sabiduría, a veces el callar. Debemos pedirle al Señor. Lo mejor que podemos hacer es orar. Cuando te sientas de esta manera, como mi esposo acaba de hablar acerca de esta mujer que se encontraba desesperada, que no sabía, que no veía el cambio, que no veía la solución, que se desespera en sí misma o en sí mismo porque quieren ver resultados y no los ven dentro del hogar, dentro de la familia, porque no hay unidad, porque no hay acuerdo, porque hay discusiones todo el tiempo, porque todo el tiempo hay dolor, lágrimas, porque todo el tiempo hay frustración. Lo único que te queda, lo único que debes hacer es arrodillarte, pedirle, Señor, dame la calma, ayúdame, Señor, ilumíname en lo que debo hacer, enséñame qué decisión, qué actitud, qué debo hacer, porque solamente Dios puede tomar el control, solamente Dios puede organizar las fichas, acomodar el rompecabezas para que todo sea y funcione de la mejor manera. No podemos tomar decisiones a la ligera, es mejor callar y esperar. Es lo más sabio que puedes hacer. Calla y espera, ora, espera. Ora la confirmación que Dios trae a tu vida acerca de un empleo, acerca de una decisión a tomar en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Solamente tienes que someterte a Dios. Ayer en un momento de estrés aquí en la casa, yo di una instrucción a una de mis hijas, o a las dos, la verdad, y se creó una confusión allí donde yo tuve que llamarle la atención a ella. Y en el momento yo le llamé la atención y ella se puso a llorar, por lo que ella normalmente casi no les llamo la atención ni nada de eso, porque pues ellas son muy, ya nos hemos acomodado, y hace mucho rato no les llamaba la atención, y ella se puso a llorar. Y con eso hoy, porque en ese momento yo me senté, estaba yo trabajando, estaba yo sentada allí, y yo le dije, Señor, dame sabiduría, porque yo le llamé la atención respecto a algo, pero quizás no debía haberlo hecho de esa manera, y oré en el momento. Yo empecé a cuestionarme, ¿qué hago? Si le pido perdón, ¿será que pierdo autoridad? ¿Será que si le digo que me disculpe y la abrazo, pierdo autoridad, o me quedo callada porque es que yo soy la autoridad de la casa? Empecé a orar en ese momento y a pedirle al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Sí cometí el error o no cometí el error? ¿Sí debía haberle dicho o no debía haberle dicho? Entré en esa después de que pasó este evento. Y estando orando allí al Señor, ella empezó a hacer algunas cosas que yo le había dicho. Entonces el Señor me orientó a que sí, que debía, y la abracé y le dije, mamá, mira, perdóname si no fue la manera de haberlo dicho, perdóname si de pronto, sí, es que yo no te entendía, me decía, es que yo no te entendía, yo me confundí. Yo le dije, bueno, mamá, y la abracé, le dije, discúlpame, yo quiero que tú estés bien y que estemos bien. Entonces siempre en medio de todas circunstancias, si ya se haya quizás cometido un error, qué bueno que nos podamos preguntarle, Señor, guíame, oriéntame, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Porque lo más importante después de haber cometido quizás un error o de haber actuado con falta de sabiduría es poder enmendar, es poder restaurar y es poder ser instrumento de Dios para llevar un propósito adelante
con la sabiduría que nos da Dios. La sabiduría humana es diferente de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana dice, calla, tú eres la autoridad. Pero la sabiduría de Dios viene de otra manera y viene con el Espíritu Santo que toca tu vida y que te orienta a hacer lo correcto, para restaurar, para bendecir y para edificar. Ahora, la sabiduría de la que habla Santiago, ¿cómo la podemos catalogar? Entonces, esa sabiduría de la que Santiago habla es la habilidad de poder ver los problemas, de poder ver las dificultades de una perspectiva diferente, verla desde la perspectiva del Espíritu, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de Dios. Quiero que entiendas esto, porque cuando empiezas a pensar, como tú hace un momento lo decías, cuando empiezas a pensar cómo debo actuar, cómo Dios direccióname en cómo debo hablar, direccióname en qué debo decir, no por lo que sientas, porque recuérdate que tus emociones las controlas tú, no ellas te gobiernan a ti. Entonces, cuando tú empiezas a actuar con la sabiduría de Dios y a mirar desde la perspectiva de la fe, entonces tus palabras y tu accionar serán diferentes. La victoria sobre tu casa y la victoria sobre tu familia será de una manera diferente. Entonces todos sabrán y verán que Dios está obrando en ti y a través de ti. Amén. Bueno, y lo último que tengo punto para compartirles en esta mañana está en el versículo 6 y versículo 8 ahí mismo de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Quiero que la voz melodiosa de mi esposa no lo lea. Dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Wow, entonces es más que lavarse las manos, es no dudar, es tener fe. Yo tengo aquí, puse como punto número 4. Bueno, a los que están conectados y están siguiéndonos, escriban ahora, necesito sabiduría de Dios. Escríbalo, necesito la sabiduría de Dios. Vamos, escríbalo ahí, necesito la sabiduría de Dios. Esposas, escriban ahí, mi esposo necesita la sabiduría de Dios. Esposos, escriban, mi esposa necesita la sabiduría de Dios. Mis hijos necesitan la sabiduría de Dios. Mis padres necesitan la sabiduría de Dios. ¿Cómo? O yo como esposa necesito la sabiduría de Dios, cada uno asumiendo su responsabilidad con la sabiduría que necesita para llevar adelante las cosas. Así es. Y ahora entonces viene la duda. Entonces no, es más que lavarse las manos, es no dudar. Es más que lavarse las manos, es tener fe. Es más que lavarse las manos, es confiar. Es claro lo que dice la escritura aquí en Santiago. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrado por el viento y echado fuera de una parte a otra. Ahora, versículo 7 hace un énfasis. Dice, no piense pues que el que el tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Diga conmigo, recompensa. Escríbanlo ahí, recompensa. Diga, ¿cómo? Recompensa. Recompensa. Entonces, ¿cuál es la recompensa de la fe? La respuesta de Dios. Los milagros, los prodigios, las señales, la sanidad, la libertad, la restauración, hijos a los pies de Cristo, esposos a los pies de Cristo. Esta palabra es para alguien. Producto de tu fe viene la respuesta de parte de Dios. Milagros, señales, prodigios, restauración, libertad, nuevos contratos, nuevos proyectos, nuevos trabajos, si lo puedes creer. Pero también, ¿cuál es la respuesta a la duda? No recibir No y lo sé, estar tengo duda. fluctuando. El no recibir, el que haya estancamiento, el que haya freno, el que no puedas ver algo constante. La escritura dice, no piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna de parte del Señor. Si la fe trae recompensa de parte de Dios, la duda trae recompensa de parte de ¿quién? El enemigo. De Satanás, de las tinieblas, del diablo, de Belcebú, llámelo como quiera llamarlo. Pero así como la fe trae recompensa de parte de Dios, la duda también trae una recompensa. Versículo 8 dice, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El Señor siempre castigó la duda. Cuando el Señor le habló a el padre de Juan, que iba a venir Juan y que él no creyó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Quedó mudo. Quedó mudo. La duda siempre ha traído una consecuencia.
Así que el profeta, creo que fue el profeta Eliseo, le dijo a un rey que golpeara la tierra. Le dijo, golpea la tierra. Y el rey la golpeó 3 veces. Y le dijo, hombre, ¿cómo has sido de necio? Si hubieses creído, Sí, hubieses serás. golpeado la Sí, tierra serás. 10 veces habías vencido a tus enemigos, pero por cuanto la golpeaste solamente 3 veces, solo 3 veces vencerás a tus enemigos. Entonces es momento de creer, es momento, siempre lo ha sido, siempre lo será. El Señor nos ha dado un ministerio acerca de la fe, nos ha llamado y nos ha diseñado a hablar de la fe. Lo recibimos de nuestro apóstol y lo seguimos predicando acerca de la fe, porque es que el evangelio, la verdad de Cristo, está basado en la fe, no en obras, sino realmente en la fe. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le haya, porque o si no puede agradar a Dios, ni agradará al alma del Señor, dice la palabra. Así que, por favor, es necesario que creas por encima de toda circunstancia. Cree en Dios, cree. Y el creer no es solamente que tú digas sí, creo, como una palabra motivacional o como el PNL, que tú simplemente declaras y declaras. No estamos enseñando PNL, estamos enseñando fe, Algo de más que tú poderoso. ores a Dios. La fe se basa en la oración. La fe se basa en la oración, en tu intimidad con Dios. Una persona que no tiene intimidad con Dios simplemente tiene un pensamiento positivo. Y el cristiano no es de pensamiento positivo, es de fe. La fe se arraiga en las promesas de Dios. La fe se arraiga en los principios divinos, en obedecer principios, en obedecer a Dios para no cancelar los principios divinos sobre nuestras vidas, sino obedecer a Dios para atraer la respuesta, las bendiciones de Dios para nosotros. Es muy diferente. Amén. Ahora, tú dijiste algo importante y es que mira que la base del PNL es la fe, porque ponen a la gente a creer que lo puede lograr, a creer que lo puede hacer, lo hacen sus propias fuerzas, pero la base de la programación neurolingüística es la fe. Pero quiero que entiendas esto y tú vas a escribir allí: no dudo, tengo fe. No dudo, sé en quién he creído. Vamos, escríbelo allí. No dudo, tengo fe. No dudo, sé en quién he creído. ¿Y he creído? ¿En quién has creído? Y he creído En Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Eso lo estaba diciendo Santiago. Santiago, una persona que quizá en algún momento dijo: no, pero mi hermano ahora se las tira de profeta. No, pero mi hermano ahora se las tira de apóstol. No, pero mi hermano ahora se las tira del Salvador del mundo. No, pero ahora yo lo conozco, si ese también era cansón, ese también molestaba, ese también hizo llorar a mi mamá quizá de alguna forma, ese también le sacó canas a mi mamá, a mi papá. Quizá de alguna forma Santiago en algún momento pensó que su hermano quizá no iba a ser la persona que él decía que era. Hay un fragmento bíblico donde habla que los hermanos de Jesús se burlaron de él, inclusive empezaron a cuestionarle y se burlaron de él en un momento en que estaba en su casa y algunos de ellos le dijeron: oye, ¿no es que tú te quieres dar a conocer? ¿No ves que hay ahorita un evento en la ciudad? Ve, no es que te quieres dar a conocer, no es que eres profeta, el que se quiere dar a conocer y es profeta, va, ¿qué haces tú aquí? Le dijeron ellos. Hay un fragmento bíblico que habla sobre eso, ¿verdad? Porque ellos le cuestionaban, ellos dudaban en cierta manera de él, pero cuando ellos vieron que realmente él resucitó y que lo que había predicado realmente se cumplió, allí fue donde pudieron reconocer. Quizás Santiago era el hermano menor, digamos el más pequeñito, quizás el que Jesús consentía más, quizás el que Jesús le enseñaba más, el que recibía. Siempre hay un hermano como del que se recibe más, y hay otro como que el que no es tanto, no es tan apegado, no es tan allegado. Y eso lo digo por mis hijos. Mi hijo Jeffrey copia mucho de Kathleen, y él le dice a Kathleen, le cuenta a Kathleen, y si Kathleen le dice no, él le hace más caso a Kathleen, y eso pasa entre hermanos. Hay una relación de afinidad, ¿verdad? Y quizás Santiago fue el más afín a Cristo, al maestro, a su hermano, que siempre le había enseñado, le había guiado y le había orientado, y esto dio fruto en el corazón de Santiago. Ahora, terminó siendo uno de los apóstoles reconocidos en el canon bíblico, con una epístola establecida, con un gran mensaje. Entonces, 4 puntos de esta mañana es más que lavarse las manos. Lo primero es estabilidad.
Lo segundo es que tenemos un propósito. Lo tercero es que necesitamos sabiduría. Y lo tercero es tener fe, el no dudar. Así que si tú tienes fe, si es más que lavarte las manos, si has creído en este mensaje que el Señor nos ha dado en esta mañana para compartirlo contigo, para bendecir tu vida, quiero que rápidamente los que puedan, quiero que me ayudes también a revisar el chat del Facebook, las peticiones de oración. Vamos a orar y vamos a orar por las peticiones que ustedes están escribiendo en los chats, en las diferentes redes. Vamos a pedir el Espíritu de Dios que obre, vamos a pedir el Espíritu de Dios que ministre. Yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios de promesas. Creo que busques una canción de Miel San Marcos que dice yo creo, creo que se llama así, ¿no? Yo creo en tu palabra, creo en tus promesas, yo creo que Él me levantará, dice esa canción. Porque vamos a orar, yo lo creo. Mira, hemos vivido momentos difíciles, hemos vivido momentos y circunstancias muy dolorosas. Hemos vivido momentos donde nuestra fe también ha querido en algún momento claudicar, pero hemos dicho: Señor, si tú eres real, si tu palabra es real, si nos has llamado con un propósito, permaneceremos. Porque no es fácil cuando no pudimos hacer la transmisión de la administración de adoración y alabanza a través de Facebook, mientras que logramos comprar unos equipos que nos permiten fortalecer la transmisión. Pero cuando estábamos en el tiempo de adoración, yo le decía al Señor, esos son los tiempos que yo anhelo, de poder compartir con la congregación, de poder llevar a la gente a tu presencia, de poder ministrar con libertad. Aquí estábamos en un mover hermoso del Espíritu. Podía ver a través de la plataforma los que estaban conectadas, las niñas de danzas que estaban ahí danzando, las niñas de danzas que estaban ahí ministrando, algunos recibiendo. Y bueno, el saber que así no estemos por ahora en un lugar, en un recinto, estamos en nuestras casas unidos en una misma fe, unidos en un mismo espíritu y adorando al Dios de poder y al Dios de gloria.